Bendiciones, bendiciones amigos, muy buenas noches. Agradecido con Dios porque después de muchos intentos finalmente podemos lograr compartir esta plataforma y estar con todos y cada uno de los amigos y hermanos que están conectados en este momento dentro y fuera del país. Es para mí un honor compartir con ustedes mucha gracia y paz de Dios. Vamos a entrar en materia porque el tiempo está ya avanzado. Bueno, ustedes han hecho allí un buen preámbulo con la palabra que el pastor paso a paso ha estado impartiendo, ya ha edificado a muchas personas. Pero vamos entonces a mirar una palabra que está dentro del contexto de lo que Dios les dio como diseño en estas transmisiones, que es poder bendecir y orar por las familias. Vamos entonces al Antiguo Testamento y tomamos una palabra que aparece en el libro del Éxodo, el capítulo 2, los versículos 1 y 2. Libro del Éxodo, el capítulo 2, los versículos 1 y 2 dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bendito el nombre del Señor. Versículo 3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Damos gloria y honra al Señor por su palabra. Y hablamos esta noche una palabra que tiene por título familias que superan el conflicto. Familias que superan el conflicto. Sabemos por la palabra y sabemos por el principio establecido por Dios en la Escritura que la familia es la primera institución de Dios. La familia es también el núcleo de la sociedad y la familia es el primer proyecto donde Dios se revela a los seres humanos. La familia entonces, como diseño de Dios, es importante en el propósito de Dios y es importante en el plan salvífico de Dios y es importante también en el establecimiento del reino de Dios. Sencillamente Dios, cuando creó a Adán y posteriormente puso a Eva diciendo no es bueno que el hombre esté solo, no es porque a Dios se le ocurrió en el momento en que vio a Adán crear a Eva. La Biblia nos muestra que el propósito de Dios estaba desde la eternidad. Eva entonces no fue un accidente en la vida de Adán, fue el resultado de un propósito, de un diseño que Dios tenía desde la eternidad. Pero cuando Dios trae a Eva y la presenta a Adán, lo que Dios estaba haciendo eran básicamente 3 cosas. Primero, Dios estaba siendo el gran maestro que oficiaba la primera gran ceremonia con la aprobación eterna en el huerto. Pero Dios en segundo lugar estaba haciendo realidad un diseño, el diseño de familia cuando une a Adán y a Eva. Y Dios estaba poniendo en tercer lugar sobre la tierra la base de la reproducción de los seres humanos a partir de una pareja que se constituyó en una familia. Entonces vemos cómo Dios a través de las familias se ha revelado, mis queridos pastores y todos y cada uno de los amigos que nos están observando. Dios se ha revelado a lo largo de la historia a individuos, pero se ha revelado a individuos con el propósito de transformar familias.
Y es a partir de familias que Dios ha logrado transformar e impactar naciones. Es por eso también que la familia es foco de ataques del enemigo todo el tiempo. Si tenemos familias fortalecidas, tendremos una sociedad fortalecida. Si tenemos familias empoderadas, tendremos una sociedad diferente. Y si tenemos familias alineadas con el diseño y con el propósito de Dios, sencillamente tendremos familias estableciendo el reino de Dios y representando a Dios en esta tierra. Entonces es importante observar el diseño original de familia y es importante observarlo desde la perspectiva de la palabra del Señor, donde Dios constituye la familia para manifestarse a ella y para a través de ella manifestar su propósito sobre esta tierra. Y encontramos en este libro del Éxodo, el capítulo 2, un relato bastante conocido. Encontramos en este relato una riqueza en términos de revelación. Hay realmente aquí, mis amados pastores, mucha tela por cortar, muchos detalles por observar. Pero yo quiero que observemos hoy a una familia. Una familia, la Biblia nos da la información aquí. Nos dice que eran levitas. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. No se mencionan aquí los nombres ni del varón ni de la mujer, pero más adelante en el mismo libro del Éxodo se nos dice quién era este varón, cómo se llamaba y quién era la mujer. Estamos hablando de un hombre llamado Amram y de una mujer llamada Jocabed. Y este Amram, lo que el texto escritural nos muestra, era hijo de Coat, y Coat, descendiente de Leví, era un sacerdote, y un sacerdote que cumplía su asignación como sacerdote. Y me llama la atención de manera especial que el nombre Amram tiene un significado especial desde la perspectiva de familia. El nombre Amram significa el que ministra una familia o el que ministra a una nación poderosa. Repito, Amram significa el que ministra a una familia o el que ministra a una nación poderosa. Entonces este Amram, que llegó a ser el padre de Moisés, que llegó a ser también el padre de Aarón, llegó a ser el padre de María, hermana de Aarón y de Moisés, la escritura muestra que él fue y tomó por mujer a una levita. Hablar de un levita casándose con una levita nos habla de un hombre que entiende la consagración y que entiende el pacto de Dios con la tribu de Leví. Y estando cautivos en Egipto, lo que hace Amram es preservar el pacto de Dios con la tribu de Leví. Entonces va y toma por mujer a otra levita, mujer que también estaba bajo el pacto y bajo la consagración de Dios. Y cuando estos dos que están consagrados se unen, entonces los dos forman una familia consagrada para Dios. Y cuando tenemos familias consagradas para Dios, esto es poderoso, porque no quiere decir que no enfrentemos desafíos. Me atrevo a decir que los desafíos se intensificarán, pero cuando tenemos familias consagradas para Dios, las familias consagradas para Dios podrán vencer sobre cualquier obstáculo y podrán sobreponerse a cualquier desafío. Entonces lo que vemos aquí es que esta familia se une y se une bajo un pacto, bajo la consagración de Dios como levitas, para poder desarrollar el propósito de Dios en ellos, para poder cumplir el propósito de Dios en ellos. Ahora, las circunstancias que rodearon a esta unión, mis amados pastores y cada uno de los amigos que nos están observando, eran unas circunstancias adversas. El pueblo estaba cautivo en Egipto y para entonces el faraón había dado un decreto, lo conocemos, y era un decreto
de matar a todos los varones que nacieran en Israel, echándolos al río Nilo. Entonces esta pareja se une y se une en consagración, pero se unen para enfrentar desafíos. Y en este aspecto de desafíos tenemos que decir que toda familia enfrentará sus propios desafíos. Estoy aquí en esta tarde para hablarles a los esposos y a las esposas que en este momento pueden estar diciendo amén, porque todos hemos enfrentado desafíos. Es tan sencillo como decir que usted no tiene un matrimonio todavía, no porque no haya enfrentado desafíos, hemos enfrentado muchos, y algunos tal vez han enfrentado desafíos en los cuales han querido tirar la toalla, pero se han sostenido porque Dios ha estado con ellos. Nos hemos sostenido y estamos aquí porque Dios ha peleado por tu familia, porque Dios ha peleado por tu casa y porque Dios se ha mostrado como Dios sobrenatural y como Dios soberano. Bendito, bendito el nombre del Señor. Entonces quiero que note los siguientes aspectos. Este hombre llamado Ambrán, cuyo nombre significa el que ministra o el que imparte a una familia o el que ministra a una nación poderosa, sabía no solo cómo ministrar como sacerdote, sino que sabía también cómo ministrar en su casa, cómo ministrar fue en su casa. Y fue por esto que cuando llegó el momento del cumplimiento del propósito, este Ambrán se muestra como un padre capaz de reproducirse. La Biblia muestra bien temprano en el relato que este Ambrán engendró un hijo, y vemos también en Jocabed a una mujer con capacidad de gestar. Y esta Jocabed, desde este punto de vista, no solo representa madres, sino que representa a la iglesia que es capaz de concebir una visión, concebir un propósito, gestarlo y no abortarlo, sino darlo a luz. Y esto fue lo que hizo Jocabed. No solo pudo gestar, no solo pudo concebir, sino que pudo gestar y dio a luz. Entonces observamos primero en Ambrán a un hombre con capacidad reproductora, capacidad de engendrar, capacidad de reproducirse, capacidad de hacer prolongación como padre. Y vemos a Jocabed como una madre en condiciones de concebir, de gestar, de dar a luz y de criar, porque finalmente ella crió a su hijo, aunque al comienzo tuvo que soltarlo en una canastilla calafateada con asfalto y brea. Ahora quiero ir introduciéndome, ya que he puesto esta plataforma y que no nos quedan muchos minutos, quiero aprovecharlos al máximo. Entonces noten cómo en medio de un desafío y en medio de la amenaza de muerte para los primogénitos, Ambrán y Jocabed decidieron creerle a Dios y no interrumpir el embarazo por temor, no interrumpir el proceso de gestación, no interrumpir el propósito de Dios sobre todas las cosas en su casa, en su hogar. Entonces las familias que superan desafíos son las familias que por encima de las amenazas y por encima de los obstáculos y de los desafíos pueden sostenerse hasta ver el cumplimiento del propósito de Dios. Estoy aquí en esta hora para hablarles a todos y cada uno de los padres, para hablarles a todas y cada una de las madres y decirles que usted gestó, usted dio a luz propósitos, usted no dio a luz accidentes, usted en casa no está criando o no crió accidentes para fracaso y para derrota. Sus hijos son parte de un propósito y de un diseño divino, así como lo fue Moisés, aunque nació en medio de la amenaza, en medio de un decreto de muerte. Ahora, quiero que observemos lo que ocurre aquí, porque la Biblia nos lleva, mis amados pastores,
al Nuevo Testamento para ampliar la información de lo que ocurre en el relato. Allá en Éxodo capítulo 2 observamos que a los 3 meses, no pudiendo retener más al niño, no pudiendo esconderlo más, porque a los 3 meses ya el niño está pasando por la maduración de sus pulmones y ya el llanto se oye más fuerte, ya es evidente que hay un niño en casa y no pueden esconderlo. Pero en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 23 nos da otras características de estos padres de Moisés, Amram y Jocabed. Capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el versículo 23 dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Quiero resaltar en primera instancia que esta era una familia de fe. Y nosotros sabemos que la definición de fe más clara desde el punto de vista de la Escritura está en este mismo capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es certeza, fe es convicción. Certeza de que Dios hará como ha dicho y convicción de que el propósito de Dios se desarrollará como Dios lo ha diseñado desde la eternidad. Entonces quiero que noten que Hebreos capítulo 11, versículo 23 nos dice que en esta familia, en esta pareja, ahora padres, en Hebreos 11, 23, había fe. Ellos tenían fe como para creer que el propósito de Dios se cumpliría por encima de la amenaza y por encima del decreto faraónico. Pero quiero que noten que en ellos también había discernimiento del propósito de Dios. La Biblia dice que escondieron al niño Moisés porque le vieron niño hermoso. Pastores, en el texto original, la frase "le vieron niño hermoso", en el texto original dice porque vieron en él la luz para un propósito. Ay, Dios mío, voy a repetir eso. En el texto original, la frase que aquí dice que lo escondieron por 3 meses porque lo vieron niño hermoso, en el texto original dice: y lo tuvieron escondido por 3 meses porque vieron en él luz para el cumplimiento de un propósito. O sea, Amram y Jocabed, al ver al niño Moisés, lo esconden, lo ocultan porque vieron que en este niño había un propósito de Dios para su casa. Vieron entonces la luz de Dios, la revelación de Dios en su casa a través del niño Moisés. Y esto ocurre en medio del desafío. Y estoy llamando en esta noche a familias completas para que en medio de este desafío global podamos ver la luz de Dios con un propósito para su casa. El propósito de Dios no ha muerto, el propósito de Dios no ha sido sepultado con esta pandemia, con este desafío. El propósito de Dios sigue y nada ni nadie lo hará declinar. Nada ni nadie hará que el propósito de Dios con usted y con los suyos se frustre. Entonces Amram y Jocabed vieron que en su hijo la luz de un propósito de Dios. Las familias que superan desafíos, mis amados amigos pastores, son aquellas familias que en medio del desafío, cuando la tormenta es más fuerte, descubren el propósito de Dios en su casa. Ay, bendito, bendito, bendito el nombre del Señor. Ahora, puedo ver en esta familia, primero dijimos allá que era una familia de propósito y una familia de consagración. Eso lo dijimos en Éxodo capítulo 2, la familia de propósito, de consagración. Pero aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 23, estamos diciendo que era una familia de fe
Y estamos diciendo que era una familia de revelación. Tuvieron en medio del desafío la revelación del propósito de Dios. Pero hay en cuarto lugar, en esta familia, otra característica, y es la característica de poder enseñar, poder impartir su fe a sus hijos. Dice el versículo 24, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Note entonces en Hebreos 11:23, Moisés es preservado porque sus padres tienen fe. Pero en Hebreos 11:24, Moisés ahora grande está haciendo uso de la fe que sus padres le enseñaron. La fe que Amram y Jocabed en casa. Porque aunque la hija del faraón lo hizo rescatar del río Nilo y lo prohijó, el término prohijar es la misma figura de adoptar. Lo que ella hizo fue adoptarlo legalmente como su hijo. Pero sabemos que Moisés volvió a parar en casa de sus padres. Entonces tuvieron estos padres el discernimiento y la capacidad espiritual para enseñar fe a su hijo, una fe que lo llevó a él a tomar decisiones acertadas, decisiones bajo el direccionamiento de Dios. Cuando Moisés crece por la fe que aprendió de sus padres, primero se da cuenta que es criado como egipcio, pero él no es egipcio. Y como no tenía sangre egipcia en sus venas, sino sangre hebrea, entonces Moisés decide no vivir como egipcio porque no es egipcio, sino vivir como hebreo porque en su casa aprendió sus raíces, en su casa aprendió su origen, en su casa aprendió el Dios de la historia y el Dios de sus padres. En su casa aprendió por la fe que sus padres le enseñan. Moisés aprendió que Dios había dado una promesa y la promesa le fue dada a Abraham. Pero esta promesa trasciende por generaciones. De Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob, y Moisés llegó a la conclusión de que esa promesa se cumpliría en ellos de salir de Egipto y de ir a la tierra. Ahora, pastores, noten lo importante que es esto, porque hablamos de fe, fe para salvación, fe para crecer, fe para el ministerio, fe para perseverar. Pero hablamos pocas veces de la fe impartida. Hablamos pocas veces de la fe enseñada. Hablamos muy pocas veces de la fe de la que estaba hablando Josué cuando dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo sabía Josué que su casa caminaría en pos del propósito y de la revelación que Dios le había entregado a él? Porque Josué había enseñado a los suyos, porque les había impartido su fe. La casa de Josué conocía a Dios a partir de la enseñanza y a partir del modelo y a partir, bendito el Señor, del diseño que habían visto de Dios en Josué como padre. Entonces estamos viendo esta misma idea en Amram y Jocabed. Ellos fueron capaces de modelarle a sus hijos, fueron capaces, bendito el Señor, de mostrarle a Dios a sus hijos. Y Moisés vio que la fe de sus padres fue una fe que funciona. Fue una fe funcional. Y el desafío en casa en este tiempo es este. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos ha hecho volver a las casas? Hay gente que dice, bueno, y ahora tenemos las iglesias cerradas. No, qué pena corregir, pero la iglesia no está cerrada. Están cerrados los templos y están cerrados por un tiempo. Y estoy completamente seguro de que en el tiempo de Dios se van a volver a abrir. Pero usted como padre, usted como madre, tiene que ser entendido en los tiempos que estamos viviendo y en la operación que Dios está haciendo
cuando nos ha hecho volver a las casas. Y ahorita en algunas ciudades y en algunas regiones del país estamos saliendo otra vez. Y acá tenemos ese privilegio de que ya se están reactivando sectores del comercio. Pero ¿por qué crees que Dios nos hizo volver a las casas? Recuerda que la iglesia primitiva comenzó en casa. Hechos capítulo 2 dice que ellos perseveraban en la oración, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones en las casas. Y en las casas se gestó una iglesia poderosa desde las casas. Yo no estoy, desde luego, no estoy menospreciando los templos. En este momento estoy aquí en el templo que el Señor nos dio. Y yo puedo abrirlo y me vengo y transmito desde aquí. Pero sé que la iglesia en este momento, desde casa, se está fortaleciendo. En casa estamos, bendito el Señor, enseñando lo que Dios desea que la iglesia aprenda. Y desde casa estamos impartiendo lo que la iglesia debe saber para poder volver a entrar en escena cuando Dios permita que volvamos al escenario desde los templos. Entonces hay que volver a hacer lo que hicieron Amram y Jocabed. Hay que volver a hacer lo que hizo Josué, enseñar en su casa. Una fe impartida es una fe que levanta hijos poderosos, familias poderosas. Bendito el nombre del Señor. Pastor John, me dice cómo estamos de tiempo, por favor. Dale. Está bueno. Sí, porque me emocioné. Dale. Ok. Vamos entonces a mirar con esta misma idea. Miramos el libro de los Salmos, el capítulo 112. Libro de los Salmos, el capítulo 112, para que observemos allí el mismo modelo, el mismo principio. Libro de los Salmos, capítulo 112. Versículos 1 y 2 dice así. Salmo 112, versos 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Luego dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Amén. La generación de los rectos será bendita. Nota entonces que en el verso 1, Salmo 112, 1, nos habla de la fe, de la consagración y de la asignación de un padre. Pero en el verso 2 nos habla de los efectos de la fe, de la consagración y de la asignación de ese padre sobre su descendencia. Descendencia, señores, son hijos. Descendencia son nietos. Descendencia son bisnietos. Me llama la atención que dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este hombre del Salmo capítulo 112, el versículo 1, no es un hombre cualquiera. Es un hombre que ha consagrado su vida. Es un hombre que se deleita en los dichos de Dios. Es un hombre que pone en primera instancia lo que Dios ha dicho. Indudablemente es un hombre de fe, pero es un hombre que tiene una visión clara con su casa. Es un hombre que sabe impartirle a sus hijos, a su casa, lo que ha aprendido de Dios. Entonces, en el versículo 2, lo que vemos es el resultado de lo que este hombre, este padre del versículo 1, le está enseñando a su casa. Entonces, señores, nosotros hemos hablado mucho de Moisés y hay que seguir hablando de Moisés, porque cuando sigues leyendo Hebreos capítulo 11, Moisés es el hombre del que más se habla en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que tiene 40 versículos y donde se habla de 16 personajes distintos, pero del que más se habla es de Moisés. Hay que seguir hablando
de Moisés, porque Moisés es un ejemplo de consagración, es un ejemplo de paciencia, es un ejemplo, es un modelo, es un referente pastoral, es un referente de crecimiento, de multiplicación, de espera. Es un ejemplo en términos, bendito el Señor, de carácter. Pero ¿qué decir ya para terminar de sus padres? De sus padres. Y voy a soltarles algo, mis amados pastores. Está lloviendo acá. Espero que el ruido de la lluvia en el techo no nos interrumpa allí el buen sonido de la transmisión. Quiero soltarle un detalle que no sé si lo hemos visto en la Biblia, y es el sacrificio que hacen Amram y Jocabed por causa del propósito. Pastores, Amram y Jocabed eran parientes. Jocabed era tía de Amram. Tía de Amram. Éxodo capítulo 6, versículo 20. Vamos a mirar esto desde el punto de vista de sacrificio por causa de un propósito. Tremendo esto. Éxodo capítulo 6, con esto termino. Éxodo capítulo 6, versículo 20 dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Bendito el nombre del Señor. Se me fue la luz. Pero se escucha. Pero el ruido eléctrico se fue. Ok, pero se escucha. Seguimos allí. Suéltala. Ustedes hagan ver de que el negrito está allí y que tiene los dientes pelados. Suéltala. Entonces dice Éxodo capítulo 6, versículo 20, que Jocabed tomó por mujer Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, madre de Aarón y de Moisés. Si miramos esto desde el punto de vista de que es un pecado el ser pareja de un pariente tan cercano, si lo miramos desde ese punto de vista, indudablemente fue un suceso excepcional que un sobrino se case con su tía, que tenían más o menos la misma edad. Pastores, desde el punto de vista del pecado por parentesco, desde ese punto de vista podemos censurarlos, podríamos señalarlos, y si es una mente religiosa sin revelación del propósito de Dios, mucho más. Pero ¿sabe por qué ocurrió esto? Porque eran esclavos en Egipto y sabían que Dios tenía un propósito con su nación. Y sabían que más adelante la tribu de Leví, en el desierto o en la tierra, ministraría a Dios como tribu sacerdotal. Entonces, yo no estoy diciendo que en este tiempo la relación de un sobrino con su tía sea permitida y que puede hacerse. No quiero ser malentendido, pero quiero que lo observe desde la perspectiva del sacrificio de esta pareja por causa de un propósito de Dios, un propósito de Dios en tierra de opresión, en tierra de idolatría, en tierra donde el imperio egipcio cada día los oprimía y les ponían duras tareas. Esta pareja se sacrifica por causa del propósito. Señores, con esto termino. Es tiempo de que se constituyan
familias sacrificadas por causa del propósito. Ahora, no quiero transmitirlo o impartirlo porque sabemos que el sacrificio perfecto ya se hizo una sola vez y para siempre. Pero si no tenemos familias capaces de sacrificarse desde la perspectiva de negarse a su voluntad, a sus deseos, a sus caprichos, capaces de sacrificarse renunciando al pecado, renunciando a sus gustos, no tendremos cumplimiento del propósito y del diseño de Dios en casa. Y termino con esto, diciéndole, señores, que la unión de Amram y Jocabed, tía y sobrino, fue la casa donde se gestaron un sacerdote y un libertador para un pueblo. Les amo altamente en el amor de Jesús. Les amo mucho. Qué bendición, mi amado amigo y pastor Giovanni Vergara. Verdaderamente hay que tenerte nuevamente en un lunes de oración familiar para que... Ahí se me ve la mano, ahí se me ve la mano. Ahí estoy viendo la toallita blanca, mi negro. No te preocupes. Excelente palabra, mi amigo. Te felicito por edificarnos, por fundamentarnos. Y esa parte, como fuiste cerrando el desarrollo de este tema, que fue interesante desde principio a fin, es bien contundente. Esa parte del sacrificio, esa parte del negar, porque cuando se entiende diseño y se entiende propósito dentro de la perspectiva divina hacia nuestra casa, nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con el resto de nuestros familiares, nosotros nos vamos a negar a deseos y a un sinnúmero de cosas más, porque sabemos que hay un propósito eterno que por encima de todas las cosas se tiene que cumplir. Y yo me gozo por esa palabra, mi amado amigo, porque como casa apostólica, como ministerio, como ministros, ese es el enfoque al que cada día nosotros que estamos proyectando a nuestra congregación, pero también a todos los que nos oyen, que hacen parte del cuerpo de Cristo, y entender que Dios no está para cumplir nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Aunque la palabra es clara y dice que cumple el deseo de los que le temen, todo lo demás, pero tenemos que estar enfocado, es en Él y para Él. Por eso David dijo en el Salmo 138 una declaración contundente: yo ruego al Padre que esto se revele al corazón de muchos, así como se reveló al corazón del padre y de la madre de Moisés. Y dice, el eterno Dios cumplirá su propósito, no mi propósito, sino su propósito, no tu propósito, sino su propósito. Porque para siempre son sus misericordias. Él no desampara la obra de sus manos. Amén. Dios tiene un propósito glorioso, poderoso y es eterno. Así con tu hogar, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo. Por eso, aunque hasta has llegado a querer separarte o divorciarte, te has mantenido allí, has luchado como una leona, has peleado como un león y estás allí creyendo. Amén. A lo que Dios va a hacer. Eso es lo que el pastor Giovanni al final estaba cerrando en medio de su mensaje, lo que es el sacrificio, lo que es negarse, lo que es perdón, abnegación, como dice, abnegación, como dice nuestra amada pastora, entendiendo que hay un propósito. Pablo dijo algo interesante. Pablo dijo, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Dice, todo me es lícito, mas todo no me me edifica, y por ende yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Aún Pablo dice que si a nuestro hermano le es tropiezo el que tú y yo comamos carne, mejor que hacemos, no la comemos, porque hay un propósito eterno. Dios tiene propósito con tu familia. Qué lindo ese principio de lo que es esa fe impartida,
esa fe que se transmite a través de la enseñanza, pero que se sella a través del ejemplo. La carta de Timoteo habla acerca de la fe genuina que había en Timoteo, pero Pablo reconoce que esa fe primero estuvo en su abuela y estuvo en su madre. Amado, lo que hay es fundamento para afirmar todo lo que hoy por gracia nuestro amigo amado Pastor Giovanni Vergara, al cual bendigo en gran manera, al cual honro. Yo con el pasar de los años me volví muy selecto en las recomendaciones a ministros o a predicadores. No es porque yo me crea más que otros, sino que he aprendido que hay que honrar a los hombres de integridad. He aprendido a honrar a los hombres de familia. Aún en lo personal no nos creemos más que otro ministerio. Somos una congregación pequeña, pero hemos aprendido que a no todo mundo se le puede dar nuestra plataforma para predicar. Porque necesitamos es la vida de hombres y de mujeres que nos fundamenten con una palabra, pero que también nos impartan de esa vida de Dios, de ese depósito de Dios que por gracia se ha desarrollado y ha crecido en la vida de ellos. Y honro la vida de mi amigo el pastor Giovanni Vergara, su esposa Ángela, sus hijos, que Elías parece una vara de premio. Yo creo que ya se está pasando a Yoba y a Ángela, creo que se los está pasando, un muchacho que ha crecido. He visto cómo sus hijos, sobre todo Elías, aunque ya está bastante grandecito, la última vez que estuve en Tierra Alta con ustedes veía esa ingenuidad todavía. Veía, aunque ya era un adolescente, veía a un niño. Qué lindo cuando Dios por gracia nos permite poder levantar una generación que está dispuesta también a seguir con este legado de fe que por gracia Él nos ha revelado, nos ha enseñado. Así que mi amigo, te bendigo a la distancia. Qué lástima que no pudimos ver tu cara al final. Se fue la luz, pero allí pudiste terminar el mensaje y vamos a seguir teniéndote. Cuando pase esto, tú sabes que mi casa es tu casa. Tú estás aquí en mi corazón. Tú eres de esas personas que yo puedo decir que son verdaderamente mis amigos. Y las puertas de nuestro ministerio y nuestra congregación, tú sabes que siempre estarán abiertas para ti. Te amamos mucho. Sigue siendo ese ejemplo a seguir. Sigue siendo ese modelo de padre, de esposo, pero también de hijo y de hermano que eres, de pastor, de líder, de ministro, de vecino. Te bendigo, mi amigo, a ti, a tu casa, a ese hermoso ministerio Proyección del Reino en Tierra Alta, Córdoba. Creemos que sin duda ustedes van a seguir emprendiendo cosas grandes y de cierto van a prevalecer. Y ustedes marcarán la diferencia dentro de ese municipio. Y puedo ver en mi espíritu cómo Dios te levanta en medio de esa pequeña ciudad como una luz, como un faro que va a llamar y a captar la atención de muchos. Y oye lo que te digo en el espíritu, mi amigo, pastores con mucha más experiencia ministerial, pastores a quienes tú honras y respetas en esa comunidad o ciudad donde tú estás, te van a buscar para pedir consejo, te van a buscar para pedir asesoría, y puedo discernir que ya algunos lo están haciendo. Y te van a buscar para que les des directrices, les aconsejes a cómo seguir desarrollando el ministerio por encima de la experiencia y trayectoria que ya ellos tienen. Así que te bendigo, mi amado, y gracias a todos los que permanecieron allí conectados, que por encima de todos esos inconvenientes que se nos presentaron al final, estaban allí y fueron pacientes y recibieron doble porción. Recibieron parte de lo que por gracia Dios nos puso a hablar en el Espíritu, pero también esa hermosa palabra que trajo el pastor Giovanni. Nos habló de varios puntos maravillosos. La pastora los copió por allí, medítelos en el grupo, escuche nuevamente el mensaje. Hay mensajes que a veces no nos es fácil digerirlos una sola vez,
vuélvalo a escuchar porque sé que le va a nutrir y le va a edificar. Quiero aclarar algo aquí que el pastor Giovanni, bueno, se le fue la luz y quizás también él quiso ser algo prudente con el tiempo. Recuerde que cuando en la dispensación bajo la cual operó Abraham, bajo la cual operó David, él mismo, Moisés y sus padres, fueron dispensaciones totalmente diferentes a las nuestras, donde a ellos se les permitió poder hacer ciertas cosas que hoy a nosotros no nos son permitidas. El caso de que un hermano se case con una hermana, de que un sobrino se case con una tía y un sinnúmero de cosas más que usted y yo vamos a encontrar mientras ellos vivieron en esta tierra. Hoy vivimos en una dispensación totalmente diferente. Estamos bajo la dispensación, como algunos le llaman, de la gracia. Estamos bajo un nuevo pacto que no es de la letra, así lo dice la Escritura, sino del ¿qué? Del Espíritu. Pero claramente Dios, en medio de este pacto, en medio de este pacto de gracia bajo el cual operamos, nos ha dado una constitución divina que es su ¿qué? Su palabra, donde hay principios de vida, de cómo tenemos que vivir los hijos e hijas de Dios. Ayer tocábamos un tema acerca de no cambiar nuestra identidad en tiempo de crisis. Es un tema bastante extenso y nosotros tenemos la mayor identidad, que es la identidad de ¿qué? De hijos. Sigamos con esa identidad de hijos de Dios, dando testimonio a este mundo de lo que por gracia hoy somos. Así que queremos orar por algunas peticiones que pudimos anotar aquí. Si quizás no oro directamente por su petición, yo voy a estar orando por ustedes. Y creamos que la oración eficaz del justo puede mucho. Padre, te doy gracias. Y oro por el hogar de Carol Campo y de James Scap. Oramos para que seas tú restaurando, para que seas tú transformando, para que seas tú levantando. Te pido que tú intervengas en todos los hogares de los que se conectaron a esta transmisión, a los que permanecieron hasta el final. Que esa intervención divina que tanto ellos están esperando se manifieste poderosamente. Declaramos liberación en la vida de Alejandro Gutiérrez, liberación mental, así como tú libertaste al endemoniado gadareno. Tú libertes, Padre eterno, Alejandro Gutiérrez, que toda demencia, que toda locura, que todo lo que le esté atando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo caiga, que la unción que pudre yugos se manifieste a su vida y que él sea libre para gloria tuya. La familia Pereira, oramos por toda la familia Pereira. Que la familia Pereira Guerra, aquellos que no conocen de ti te puedan conocerte. Que los que ya te conocen puedan seguir siendo afirmados cada día en la fe. Que cada día la familia Pereira Guerrero pueda ver cuán bueno, Guerra, maravilloso y poderoso tú eres. En el nombre poderoso de Jesucristo, esta familia está en tus manos. Oramos también por la salud de la señora Carmen Mesa. Ella está en la clínica. Oramos para que tú obres un milagro. Oramos para que tú traigas sanidad. Oramos para que tú traigas ese milagro anhelado. Que en el nombre poderoso de Jesucristo, en esa clínica donde ella está, tú no solamente la sanes a ella, sino sanes a todos los que están en ese pasillo. Que sanes a todos los que están en esa clínica en el nombre poderoso de Cristo. Y así paséate en las clínicas de nuestra ciudad, de nuestra nación, en las clínicas y hospitales de esta tierra, en cada hogar donde hay personas enfermas. Sea tu poder sanador manifestándose, porque escrito está que por tu llaga hemos sido curados. Oramos por Dubier Cardona, una palabra de salud, una palabra de sanidad.
Creemos que en el nombre poderoso de Jesucristo Él está sano, sea cual sea la enfermedad o la dolencia que esté afectando su cuerpo, desaparece. Estela Salazar, oramos por ella, Padre bueno, para que tú te glorifiques en la vida de tu hija, para que tú obres poderosamente a favor de ella. Seguimos orando, Padre bueno, por la vida de Quisais Blanco Quintero, por la vida de Sandra, por la vida por sanidad. Glorifícate en la vida de Quisais Blanco. Trae sanidad a su cuerpo. Tú te llevaste nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Por tu llaga hemos sido curados. Por tu llaga hemos sido sanados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, Padre eterno, por Ingrid Bailó, Padre. Ella está hospitalizada. Oramos también por el señor Antonio Núñez y declaramos que hay sanidad sobre los cuerpos de ellos. Que en el nombre poderoso de Jesucristo tú te manifiestas y te evidencias con gran poder, porque tu palabra enseña que Cristo es sabiduría, pero también Cristo es poder, para sanar, para liberar, para transformar. Oramos por la familia de Iris Milena Nieto, Padre. Iris está en tus manos, Padre. Yo te doy gracias porque te estás revelando a su vida. Glorifícate a favor de su hogar, a favor de sus hijos. Manifiéstate, Padre eterno, a favor del resto de su familia, de su hermana, de su hermano, de su padre, de sus tíos, que su familia te pueda conocer, que las cadenas, que los yugos que aten se rompan en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, Padre eterno, para que seas tú manifestándote de una manera especial. Mira cada una de esas peticiones que están allí, que quizás nosotros no vimos, Padre, pero tú sí viste que nuestros hermanos en fe colocaron, creyendo que si orábamos algo grande iba a pasar, algo grande iba a suceder, y oramos creyendo que tú traes respuesta. Así como dijo Elías cuando estaba en el monte Carmelo: responde, oh Dios, responde, oh Jehová, responde. Fueron las palabras de Elías en el monte Carmelo, y oramos creyendo que tú traes respuesta. Oramos creyendo que tú traes salida, que tú traes solución, que tú traes liberación, que tú traes sanidad, que tú traes provisión, que tú traes respuesta, que hay un rompimiento en cada casa, en cada hogar, en cada familia, donde caen estructuras, donde caen conceptos, donde caen ideas. Que esos miembros de nuestra familia que no te conocen, te conozcan. Que haya un encuentro transformador y liberador contigo, mi Señora. Que los vecinos, que las familias de los vecinos que no te conocen, que en sus hogares tú te reveles, tú te manifiestes en el nombre poderoso de Cristo. Trae provisión divina, trae sustento eterno. Mira los hogares, las familias cristianas, los hogares y familias de tus hijos, de tus ministros. Fortaléceles, guárdales, ayúdales, provéeles. Si hay conflictos dentro de hogares de hermanos o de ministros de tu evangelio, con una intervención divina venga para restaurar, y que por tu gracia, Padre eterno, tú nos ayudes cada día a seguir siendo ejemplo a los hogares y familias de esta sociedad. Que por encima de cualquier prueba, adversidad, necesidad o conflicto, somos más que vencedores. Amén, y siempre saldremos en victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, les bendecimos. Gracias a cada pastora, a cada amigo, a cada familiar, a cada hermano, hermana en la fe, a cada hijo e hija de nuestra casa apostólica que se conectaron en este lunes de oración familiar. Así que ya sabe, le esperamos el próximo viernes en Noche de Fe. Este miércoles no vamos a estar transmitiendo nuestro servicio de discipulado y oración, así que le esperamos
el próximo viernes en nuestra noche de fe. Va a ser una noche especial y el domingo en nuestra gran celebración familiar. Así que les amamos mucho. Gracia y paz. Que tengan feliz noche, un excelente desarrollo de semana. Que esa palabra que dice que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, oh Dios, nos haces vivir confiado, se hace una gran realidad en nosotros. Y esa palabra que dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que guardará nuestros corazones en Cristo Amén. Jesús. Así que puedes compartir ahí en tu muro de Facebook o en un grupo de esos que tú tengas de Facebook este video, que sé que va a ser de mucha edificación y bendición para muchas vidas, hogares y familias. Bendiciones, mis amados.